Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 9, la invitación de invitaciones. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11, 28. Cuando recibes alguna invitación, probablemente te preguntas las mismas cosas. ¿De quién viene? ¿Para quién es? ¿Por qué importa? Este versículo presenta una de las invitaciones más increíbles en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, para entenderlo, debemos hacernos las mismas preguntas. Primero, esta es una invitación personal, no es una invitación a un programa ni una religión o filosofía que aparece a la par del hinduismo, del budismo, del confucianismo, del esotericismo, del humanismo ni de ningún otro ismo que pudieras encontrar entre las cosmovisiones modernas. Es una invitación de Jesús mismo. Él nos llama a cada uno de nosotros, ven a mí. La importancia de la invitación está en aquel que la hace. En los evangelios, Jesús declara quién es Él, el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Podemos verlo en Juan 4:25 al 26 y Primera de Juan 4:14. En virtud de esta identidad, Jesús podría obligarnos a responder. En cambio, Él extiende una invitación. ¿A quién invita a venir a Él? A todos los que estén cansados y cargados. Esta es una invitación universal. No se limita a un grupo de entre otro más grande, sino que describe a la humanidad entera. Cada uno de nosotros necesita escuchar estas palabras. Porque no existe una sola persona que no vaya por la vida empujando una carretilla figurada, llena de preocupaciones, responsabilidades, temores y fracasos que componen su existencia. ¿Por qué importa todo esto? Jesús nos invita a hallar descanso para nuestras almas. Él está hablando en términos eternos de un descanso que nunca termina. Él nos llama a un banquete y ni siquiera nos pide que llevemos nuestra propia ropa para la ocasión. Nosotros nos presentamos al banquete tal como somos. Dios toma todas las ropas que dicen, aquí están mis buenas obras, esas que a tantos de nosotros nos encanta llevar. Las llama trapos y las echa a la basura. Toma todas estas ropas que dicen, soy demasiado malo y estoy demasiado en problemas como para tener esperanza, y también las hace a un lado. En su lugar, nos cubre con el manto de justicia, Isaías 61:10, que Jesucristo mismo provee. Podemos descansar de nuestro esfuerzo por convertirnos en algo digno y por ganar el cielo por nuestros medios cuando venimos a Jesús y recibimos todo lo que necesitamos, todo lo que podríamos necesitar de Él. Esta es la invitación de invitaciones. Hoy, por primera y milésima vez, lleva a Jesús tus cargas, recibe su descanso tal como soy, sin más que decir que a otro yo no puedo ir, y tú me Qué hermoso, invitas a ¿no? venir. Bendito Hermoso Cristo, este heme devocional. aquí. Créanme que este devocional va a ser muy reconfortante, como todos, pero como dice el devocional, ¿quién es el que me invita? O sea, ¿de quién viene la invitación? ¿Quiénes son los invitados? Y los requisitos de esa invitación. Entonces, debemos llenarnos de realmente un asombro que aún todavía no podemos ni siquiera como despertar de esa alegría y de ese gozo, si esa es la vida de un creyente. No sé si ustedes recuerdan la historia de Mefiboset, el único que quedó de la familia de Saúl, específicamente de Jonatán. David había hecho una promesa a Jonatán, ha hecho un pacto, y ya David está en el reino, ha descansado de una cantidad de batallas, y pregunta, ¿habrá quedado alguno de la familia de Saúl? Y le dijeron, sí, uno, Mefiboset, un hombre que estaba lisiado, y le envía, lo manda a llamar.
Hay una canción que dice, siendo enemigo tuyo me sentaste a la mesa. Él invita a Mefiboset que se siente en la mesa con los hijos del rey. Yo me imagino el asombro de Mefiboset, porque la costumbre era de que mataran a todos los hijos de un descendiente del rey para que no hubiera descendiente. Y David le perdonó la vida. Lo sienta a la mesa y lo hace uno como uno de sus hijos. Esa historia a mí me impactó mucho el día que por primera vez la leí siendo creyente. Porque para poder impactarnos la Biblia, la palabra del Señor, tenemos que ser creyentes. Tiene que impactar nuestra alma, nuestro corazón, compungirnos. Y yo he enseñado en la iglesia de que los únicos que pueden entender el idioma de Dios son los hijos de Dios. Tenemos el privilegio de poder entender lo que Dios dice y hacer lo que Dios manda. Este texto de Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación había sido hecha por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Y su motivación cuál era? Manifestar su amor a su creación. Entonces, podemos identificar que quien hace la invitación es Dios. El mensajero es nuestro Señor Jesucristo. Pero quien iba a ser efectivo de que tú y yo pudiéramos entrar a ese banquete era el mismo Señor, el mismo mensajero. Cuando el Señor Jesucristo está hablando acerca de esta situación, el verdadero, o sea, el contexto de este texto es que la carga que tenía el pueblo, porque está hablando de Israel, está hablando de un pueblo cargado y trabajado por la religión. Había tanta carga en sus hombros que Jesús le dice a las personas, le dice, mira, tienen tantas cargas con las obras de la ley, la tradición, que la gente no podía ya, no podía más. Más adelante vamos a ver por qué el Señor Jesucristo les dice esto. Entonces, la invitación, que llega a lo importante, es una invitación que tiene que llenarnos de asombro, tiene que llenarnos de tanta alegría de saber de que el Rey de Reyes te ha invitado a su reino. Como predicaba yo estos días en la iglesia, a veces nos parece tan poca esa invitación. Una invitación que está completa a un banquete, al banquete del Rey, a ser parte de su familia. A ser parte de su familia celestial, de su pueblo redimido, de ese linaje escogido, de esa nación santa. Y a veces perdemos de vista esto y empezamos a recibir otras invitaciones y a ser cautivados por otras invitaciones, la invitación del mundo. Podemos querer entrar y aquí más adelante al final vamos a contar una parábola que dice el Señor de aquellos que son invitados, que no van, y hay un invitado que se cuela al banquete y no está vestido con la ropa adecuada y lo sacan de allí porque no está vestido con la ropa adecuada. Entonces la invitación había sido hecha por Dios desde antes de la fundación del mundo y su motivación manifestar su amor a la creación. Esta invitación no fue hecha aquí y ahora, que fue hecha real en este tiempo, el día que el Señor te llamó. Pero dice la Biblia en Efesios 1, 4 al 5, Efesios 1, 4 al 5, nos dice que según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta invitación, como es el devocional, sí es universal, pero solamente se hacía efectiva a los escogidos de Dios. Entonces miremos, la invitación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos escogió en medio de todo lo que había. Y se van a asombrar de que
los invitados a esta boda del Cordero, los invitados a este banquete, él mismo los iba a vestir. Él mismo los iba a preparar para ser aptos para entrar. No eran en sus méritos, no eran en sus obras. Era según el puro efecto de su voluntad. Y la base de esa invitación era amor. El amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que no podemos ni siquiera aún todavía comprender. Cómo nos ha amado nuestro santo Dios y cómo nos ama y cómo nos amará. Porque su amor es eterno. Y aquí encontramos algo importante, que empieza, venid a mí. Los verbos en griego que está hablando aquí el Señor, porque son 3 mandatos, es un verbo en aoristo, indicando una demanda de una decisión definitiva y sin demora, es decir, con urgencia. Esta invitación no es para mañana, ni para pasado mañana, es aquí y ahora. Es una invitación que hace el Señor, ven a mí. Es una invitación personal, es una invitación directa, es una invitación con propósito. La invitación que nos hace a nosotros de venir a Él, a ser parte de Él, porque es la cabeza de la iglesia y nosotros somos la iglesia. Y eso para nosotros también tiene que llenarnos de asombro de que somos parte de la naturaleza divina de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando pecamos en contra del cuerpo, es un pecado tan aborrecible ante los ojos de Dios, aunque todos los pecados son aborrecibles, pero los pecados que cometemos contra el cuerpo realmente deshonran el cuerpo. Y este cuerpo le pertenece a Dios. ¿Y somos templo de qué? Del Espíritu Santo. Y necesitamos ser conscientes de eso. Por eso es que la fornicación y el adulterio son pecados que traen tan grandes consecuencias funestas en la vida de una persona. Todos los pecados tienen consecuencias. Y a veces escucho un predicador que comparaba el pecado como cuando usted está en un lago y tira una piedra y la piedra se hunde. Y la ola es pequeña cuando la piedra es pequeña. Pero cuando la piedra es grande, pues obviamente la ola es más grande. Y así caracteriza ese tipo de pecados sexuales. Señor de Jesucristo dice, venid a mí, está en un verbo de urgencia, o sea, una decisión definitiva, o sea, esa invitación es irrevocable, pero tiene que ser aceptada sin demora. Es decir, una invitación con urgencia es un llamado con un énfasis personal y de relación. Esta invitación es a tener relación, a tener compañerismo con Él. Es poder caminar con el Rey. Es poder ser ese, incluso llega a decir que somos hermanos de Jesús. Es tanta la intimidad que es de hermandad, pero también de señorío. Cuando también de compañerismo, de amistad. Es una relación integral que el Señor Jesucristo quiere tener con nosotros. Porque es una decisión de Él. Es decir, que Él quiere. El apóstol Pablo nos enseña de que les entregó el ministerio a la reconciliación, como si Dios mismo pidiera reconciliados, reconciliados con el Señor. Para esta época el pueblo estaba cargado de la pesada carga impuesta por los religiosos del Sanedrín. Acompáñeme a Lucas 11:46. Lucas 11:46. Dice la palabra del Señor. Y él dijo, ay de vosotros, también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Esto es lo que les hablaba ahorita con respecto a las cargas. Pero que algo muy especial. ¿Quién era el que ponía las cargas? Eran los intérpretes de la ley. Aquellos que hicieron desviar al pueblo. Aquellos que convirtieron la palabra de Dios en tradición y la acomodaron a sus conveniencias. Eso todavía lo vemos aún. Encontramos hombres que dicen ser hombres de Dios, que conocen supuestamente al Señor, pero no es el Señor genuino y verdadero, y acomodan la palabra del Señor para poner cargas tan pesadas sobre la gente en las iglesias, legalismo, obras de hombres. Y hay personas que abandonan las iglesias.
Personas que viven dentro de las iglesias con tantas cargas que no pueden ya ni avanzar. Damos gracias al Señor que el verdadero evangelio da libertad. No libertad para pecar, sino libertad para adorar en espíritu y en verdad al Rey de Reyes y Señor de Señores. De saber que la deuda ha sido cancelada. De que no es nuestras obras, sino su obra. De que no son nuestras vestiduras, sino las vestiduras santas que el Señor nos ha puesto. Nos ha puesto en una posición diferente. Éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Éramos hijos de ira, ahorita somos hijos de Dios. Esta carga religiosa impuesta por los intérpretes de la ley, que era imposible cumplir y mucho menos suficiente para acercarse a Dios. Es decir, que nada de lo que han puesto los podía acercar a Dios. Entonces, como nadie podía acercarse a Dios, Dios se acercó a nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Cuando uno mira el invitado, perdón, quien hace la invitación, el mensajero, usted nos ha puesto a pensar la vida de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, viendo el dolor de Israel, porque Él lloró por Israel. Dice que están como ovejas sin pastor. Oh Jerusalén, Jerusalén, porque matas a los profetas. Cuánto quise recogerte como recoge las gallinas a sus polluelos. El dolor del Señor Jesucristo también tiene que ponernos a pensar de la gran necesidad de estar conscientes de cuánto valió esa invitación. Porque hubo un precio por esa invitación. Esa invitación de invitaciones tuvo un gran precio, la sangre preciosa del Cordero. Y muchos de nosotros hemos sido invitados. Hay otros que van a tratar de meterse escabullidamente a ese reino, pero no van a poder entrar. ¿Quiénes son los únicos? Los pobres y humildes de espíritu. Porque dice bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, porque ellos que entrarán al reino de los cielos. Cuando uno mira la parábola, perdón, el sermón del monte, vamos a encontrar que la primera bienaventuranza está dirigida ¿a quién? A los pobres, humildes de espíritu, aquellos que no podían entrar a ese banquete, pero querían, pero no podían. No estaban vestidos de la manera adecuada y lloraban porque querían estar en ese banquete. Tan lindo que es el Señor que nos viste de gala para entrar a ese banquete. Y éramos lo vil y despreciable del mundo, porque si nos miramos todos y cada uno de nosotros, uno dice, uy Señor, ¿cómo tuviste misericordia de mí? Y es de las cosas que a mí como pastor me compunge muchas veces en el púlpito. Y me pone a llorar de saber de que yo era un enemigo de Dios y ahora proclamo las verdades de aquel que yo odiaba, de aquel que yo rechazaba, de aquel que yo menospreciaba. Y como pastor, es decir que el pastor David me entiende que uno a veces llora de ver a los hermanos que con tanta displicencia reciben esa invitación del Señor. Porque cada vez que predicamos el Evangelio es una invitación a venir a Él, con esas cargas que tenemos, con dolor, con angustia, con amargura, con tantas situaciones que vivimos como creyentes y seguimos cargando eso en nuestras espaldas. Y Él dice, entrégamela a mí, entrégame esa carga, que yo la quiero llevar. Esa incredulidad a veces no nos deja avanzar de la manera correcta. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos, cuando hace tanto énfasis en despojados de todo peso. Mire que la decisión la tenemos que tomar nosotros, no otras personas por nosotros. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Es por eso que Dios toma la iniciativa de buscar a su pueblo y venir a Él por medio del Señor Jesucristo cuando había llegado el tiempo. Esa invitación tenía un tiempo, el aquí y el ahora. Hermanos, ayer hablábamos con un pastor que está contándome algún anciano de la iglesia de Estados Unidos, de Faith Church, que nos hicimos la invitación a este campamento. Y el anciano me decía, pastor, no sabe la carga que tengo sobre mis hombros. Mi familia, mis hijos nacieron en la iglesia, conocieron el Evangelio,
deben servir en la iglesia. Y mi muchacho abandonó el evangelio y se fue al mundo. Entonces yo le decía, hermano, no se te olvide que Dios no lo va a dejar. Es probable que él necesite estar en la provincia apartada. Si él ha sido invitado por el rey, esa invitación se va a hacer efectiva en la provincia apartada y va a ser efectiva en el tiempo de Dios. Cada semilla tiene un tiempo para germinar. ¿No han escuchado la parábola del sembrador que siembra la semilla? Y todos los días va a mirar a ver si cómo creció, si ha germinado o no ha germinado, si tiene raíces o no tiene raíces. A veces somos así con nuestros hijos. Hermanos, es un desafío, es vivir a Cristo en nuestra familia. Que ellos vean que hemos sido invitados y que estamos vestidos de la manera adecuada para esa invitación. Si tus hijos, el testimonio más grande que ellos tienen del Evangelio somos nosotros. Somos nosotros, como padres. Ellos tienen que ver a Cristo en nuestras vidas. Tu esposo, tu esposa. Es el gran desafío de nosotros como creyentes. Comportarnos como es digno del Señor. Como me tocó el devocional anterior, antepasado. Que os comportéis como es digno del Señor, como es digno del llamado, como es digno de aquel que nos llamó. Por aquí no se trata de la invitación, aquí se trata de quién me invitó. La invitación es algo, es una añadidura, pero es quién me invitó. No sé si alguno de ustedes, el presidente de la República, y voy a quedarme de una manera neutral que puedan pensar o opinar de él, pero que el presidente de la República te haga una invitación expresa y diga, Carlos, quiero invitarte a un banquete en la casa presidencial. ¿Cómo se pone Carlos? Y si ama a ese presidente. Porque si no gusta el presidente, pues usted no va, ¿cierto? Y aquí llega el punto. Para poder llegar con alegría y gozo a ese banquete, tiene que estar primero el amor de Dios en nosotros, derramado en sus corazones. Tiene que haber un deseo y anhelo. Y ese deseo y anhelo solamente lo pone el mismo que me invita. Gloria a Dios por eso. Yo sé que sí. Porque Él pone el querer como el hacer. Lo que llamamos regeneración. Dios nos llama y podemos escuchar su voz. Pero los que no quieren irse a banquete, es decir, los que no entienden quién los ha invitado, lo desprecian. Entonces, el Señor dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Ese arrepentimiento, y aquí vamos a llegar a los puntos, a las demandas de esa invitación. Dos demandas, arrepentimiento y fe. Es lo único que demanda, arrepentimiento y fe. Y qué glorioso, que para poder tener esas demandas, como yo no las tenía, Dios me las entrega. El arrepentimiento lo pone Dios, porque quien vence justicia, juicio y pecado es el Espíritu Santo. Y la fe es un don de Dios para poder creer. Es decir, de que Dios te invita y te provee todo para que puedas entrar a ese banquete, a esa invitación. Pues que la salvación es de Dios, no es de los hombres. La salvación es de Dios, no es de los hombres. Qué hermoso que hayamos sido escogidos por Dios para ser parte de ese banquete. Eso te tiene que llenar de orgullo, un orgullo santo, un orgullo que le dé gloria a Dios, un orgullo que te dé identidad. La Escritura dice más, vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor que nos hizo esa invitación. Entonces, si yo soy consciente de la grandeza de aquel que me invitó, también voy a ser consciente de la seriedad de aquel que me invitó. Es una invitación seria, es una invitación con llamado de urgencia. ¿Queremos ser parte de ese reino? Porque muchos decimos estar en ese reino, pero no vivimos de acuerdo a ese reino. A veces no nos importa vivir en ese reino. Ese reino tiene bendiciones, obviamente, pero también tiene demandas.
Nos gustan mucho las bendiciones de Dios, pero nos gustan las demandas de Dios. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esas demandas? Dos. Uno, obediencia. Y la segunda, perseverancia en lo que había creído. Yo perseverar en lo que he creído, lo que llama la doctrina de la perseverancia de los santos. Yo perseverar todos los días, ocuparme de la salvación con temor y con temblor. Buscar primero el reino de su justicia y las demás cosas serán añadidas. Pero la gran mayoría de nosotros estamos corriendo tras las añadiduras. Estamos adorando las añadiduras en vez de adorar el dador de esas añadiduras. Y nos convertimos en idólatras y decimos estar en el reino de los cielos. Dice el Señor, venid a mí y yo os haré descansar. Es una construcción gramatical enfática. Jesús decía, yo mismo te haré descansar o te daré descanso. Qué hermoso eso, ¿no? Yo mismo te haré descansar. Dios nos da descanso. Él está en control. Él está en control de todo lo que tiene que ver contigo, porque es un Dios personal. Él conoce tus luchas. Dice la Escritura, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, mas no pecó. Él conoce todas tus luchas, tus cargas, tus decepciones. Tenemos que tener puestos los ojos, mis ojos puestos en el Señor, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. Nada de tu vida está fuera de las manos de Dios, porque Él es soberano y está en control y nos ama con amor eterno. Él sabe lo que tú necesitas para poder descansar. El descanso que ofrece el Señor es el mismo. El verbo nos enseña eso. Yo mismo te haré descansar. Eres el mismo. Mire, el Señor le dice a los discípulos, vamos a Juan 16:33. Juan 16:33. Dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí que tengáis paz. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tu descanso está en Cristo. Tu descanso no está en tus obras. Tu descanso no está en las cosas materiales. Tu paz no depende de las circunstancias. Tu paz está en Cristo. Hay dos tipos de paz en mi relación con Dios. Una relación de paz de posición, que encontramos en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La guerra terminó. Estamos en paz con Dios. No debemos nada, tetelestai. Ya no somos hijos de ira, sino hijos del Altísimo, del Santo de Israel. Y eso da una consecuencia, la paz con Dios. Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Hermano, hay una asombro porque en el original da la intención de que uno mismo se está ahorcando. Afanarse es como si usted mismo se estuviera ahorcando. Nosotros mismos nos ahorcamos con las mismas cargas y no las soltamos y las entregamos al Señor. Te dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas todas tus peticiones, con toda oración y ruego, delante de Dios. Puedo estar delante de Dios entregándole mis cargas. Puedo entregárselas a Él y Él hará con ellas conforme a su voluntad. Y dice, y la paz de Dios. Una paz es con Dios y la otra paz es de Dios. Te hará descansar. Dice que tendrás paz en tu mente y en tu corazón. En tu mente y en tu corazón, en mis pensamientos, en mis emociones, en todo lo que soy. Voy a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento humano. Esa es la paz que nos está ofreciendo a nosotros como hijos. Es una paz relacional. Es una paz donde Dios está diciendo, yo estoy en control, no temas. Yo estoy contigo. No te desanimes. Yo pagué ya por ti. Porque miramos las luchas que tenemos y nos desanimamos a decir, Señor, pero ¿por qué esto? De nuevo, ¿por qué estoy pecando en esto?
Si realmente esa lucha tienes, descansa, porque eres salvo. Si no estás luchando con ninguna área en tu vida, si crees que todas las cosas están bien y no tienes nada que arrepentirte, preocúpate. Como les digo yo en la iglesia, arrepiéntanse de su arrepentimiento, porque todos los días estamos luchando. Pero esas cargas ya las llevó el Señor Jesucristo. Yo debo descansar en su obra terminada y avanzar, perseverar, perseverar todos los días. Pedro hace la misma invitación en su primera predicación que hace el Señor Jesucristo. Acompáñenme a Hechos 3:19. Hechos 3:19. Aquí está predicando el apóstol Pedro al pueblo de Israel. Una predicación tan poderosa que fueron multitudes que se arrepintieron. Porque no dependía de Pedro, dependía de quién estaba en Pedro, que era el Espíritu Santo, que convencía a las personas. Y dice entonces, Hechos 3:19. Él les predica y les dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Dice el pueblo para entrar a esa invitación. Y mire lo que dice. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios o del Señor. ¿Tiempos de qué? De refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Quién de los que estamos aquí reunidos virtualmente no quiere tener ese descanso? Pues ya lo tienes, amado hermano. Amada hermana, ya lo tienes, tómalo, vívelo, apropiate de él, porque es un regalo de Dios. Tienes todo lo que tú necesitas para vivir una vida abundante. No mires las circunstancias, mira al Señor en control de esas circunstancias. Míralo todos los días. Gózate en el Señor, regocíjate en el Señor. El apóstol Pablo en la carta a Filipenses, la carta gozosa, regocijaos, regocijaos que en el Señor, ¿cuándo? Siempre, en todo momento, en todo lugar, porque todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor, todas. Ahora el momento más doloroso, el momento más difícil, ahora el momento más decepcionante, Dios lo está usando para su gloria. Está formando el carácter de Cristo en ti. Este descanso que habla aquí el Señor es el mismo que habló y mandó, y Dios a Israel les dio el séptimo día de descanso, ¿cierto? El Shabbat. Para ellos era un día, para nosotros es una persona, es Cristo. Aunque la Biblia está apuntando a Cristo, lo vamos a encontrar en Hebreos, que es nuestro verdadero descanso, el descanso que aún todavía no tiene Israel. Porque no se trata de un día, se trata del Señor del día. Eso fue lo que enseñó Jesucristo. Dice, no se trata del día, es el Señor del día. Entonces adoramos al Señor del día. Él es mi descanso. Él es mi descanso. Hermanos, necesitamos reflexionar y meditar en esto. Si realmente estamos descansando en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si esa invitación para nosotros es más valiosa que nuestra propia vida. Si esa invitación que Dios te ha hecho no es más valiosa que tu propia vida, tú no estás siguiendo al Señor. Estás siguiendo una religión. Estás siguiendo los beneficios del Señor, pero no estás siguiendo al Señor. Por eso que la Escritura dice, todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Seguir a Cristo nos va a costar todo, pero lo vamos a ganar todo. Todo lo importante, todo lo trascendente, todo lo que tiene peso de gloria. Cuando habla de la banalidad, está hablando de las cosas que no tienen peso de eternidad. Aquello que se va a quedar aquí va a ser consumido por el fuego. La invitación que nos hace el Señor Jesucristo es a ser extranjeros y peregrinos, a hacer tesoros en el cielo, a querer todos los días estar en la presencia del Señor, que sea nuestro más grande y deseo todos los días de estar entre la presencia del Rey. Para terminar, acompáñeme a Mateo 22 del 1 al 13. Mateo 22 del 1 al 13. Mateo 22 del 1 al 13. Parábola del banquete de bodas. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse al que hizo un banquete de bodas para su hijo
y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado, mire, qué hermoso esto, ved, ya he preparado, Dios mismo ha preparado, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron unos a su campo, otros a sus negocios. Y lo enfureció y enviando su ejército, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id, por tanto, a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuanto encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que se encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Amados, Dios llama a todo el mundo al arrepentimiento, pero solo los escogidos de Dios van a recibir la invitación y van a ir al reino. Muchos querrán vestirse con sus propias obras. No sé si ustedes recuerdan a Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, en tu nombre echamos demonios. Señor, en tu nombre predicamos el Evangelio. Señor, en tu nombre sanamos a mucha gente. Y dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero la clave de este versículo es en aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. No es aquí, es allá en la eternidad. La religión es un autoengaño, hermano. La religiosidad es un autoengaño que nos puede hacer pensar de que vamos para el banquete, pero no vamos para el banquete. Vamos es para las tinieblas. Por eso necesitamos examinarnos a nosotros mismos si estamos en el Señor. Si realmente estoy viviendo como el Señor demanda. Viviendo por fe, no por vista. Obedeciendo al Señor. No podemos obedecer a Dios perfectamente, pero si en nuestro corazón anhelamos, ¿cierto que sí? Anhelamos obedecer al Señor. Es una búsqueda constante y continua. Es un esfuerzo constante y continuo de ocuparnos de la salvación con temor y con temblor. Hacer todo empeño, poner toda diligencia. Necesitamos reflexionar sobre esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Quién me ha invitado? Soy un invitado del Rey. Debo comportarme como un invitado del Rey. No comportarme como aquel que pretendió entrar y fue sacado a las tinieblas. Mis amados hermanos, hay mucho que pensar, mucho que reflexionar acerca de esto. Necesitamos ser conscientes del regalo que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos darte gracias infinitas por esa invitación que nos has hecho, por habernos vestido de traje de gala para estar en ese banquete, en las bodas del Cordero. Que este pueblo debe anhelar, que nosotros como que debemos anhelar las bodas del Cordero, debemos anhelar la venida del Rey, debemos vivir de acuerdo a esa invitación. Todos los días no es fácil enfrentarnos a nosotros mismos, a las circunstancias, a las situaciones, pero tú eres nuestra paz, tú eres nuestro descanso. Como dice la Escritura, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y también dice, aprenden de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, ayúdanos en nuestra dureza de corazón, ayúdanos en nuestro orgullo, nuestra soberbia, que no nos deja tener paz ni descansar. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti, mansedumbre y humildad. Que eso haya en nuestros corazones todos los días, humildad. Padre, haznos sensibles a tu voluntad, haznos sensibles a entenderla, haznos sensibles a obedecerla. Pongo en tus manos las necesidades de cada uno de mis hermanos aquí presentes, porque sé que tienen cargas. Muchos de ellos están trabajados, cansados,
quizás por muchas cosas que vienen en su iglesia o quien los pastorea, o algunos de ellos quizás están como ovejas sin pastor, necesitando, anhelando quien pastoree. Padre, guíalos conforme a tu voluntad y propósito a encontrar una iglesia bíblica. Que en la iglesia que están congregados no miren a los hermanos, sino miren al Señor que gobierna la vida de los hermanos. Que no miren las debilidades de ellos, sino que miren las fortalezas que tienen en Cristo y sus debilidades llévenlas a Cristo. Lleven esas cargas al Señor Jesucristo que nos hará descansar. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esta buena batalla de la fe. Ayúdanos a descansar en tus promesas y a esperar pacientemente que se cumplan esas promesas en nuestra vida para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra fragilidad. Ayúdanos en nuestras luchas, porque necesitamos de ti cada día. He orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué pena que los deje, pero pues como les contaba, estoy por acá en un retiro de pastores y tenemos devocional ahorita. Voy a ir a participar de ese devocional. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por aceptar la invitación. Dios me los guarde y me los proteja. Y si Dios lo permite, mañana nos vemos. Un abrazo bien grande.